Hey, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Indimedia Ecuador, a toda la gente que nos mira a través de los distintos canales de este medio alternativo. Damos la bienvenida a Alexandra Almeida de Acción Ecológica, hoy para conversar un poquito sobre lo que está sucediendo en el Cantón Lago Agrio, específicamente en las parroquias Dureno y Pacayacu, que es alrededor de esta planta de tratamiento de desechos tóxicos que están amenazando la vida, el medio ambiente y la comunidad de Bellavista que está ubicada en estas parroquias. ¿Cómo estás? Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Buenos días. Eh, Quiero agradecer a Indimedia por el espacio y mandar un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, también gracias por tener la convicción de seguir estas luchas y de amplificarlas también acá desde el espectro un poco urbano que a veces pensamos o parecería que estuviera tan desconectado, pero a través de este tipo de conversaciones, a través de estas reflexiones nos damos cuenta lo profundamente vinculados que está lo que sucede en los campos, en la ruralidad, con la naturaleza y lo que está pasando también en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos puedes conversar un poquito, extender sobre lo que está sucediendo y qué lectura tienen ustedes también desde Acción Ecológica y cómo están atravesando esta situación. Efectivamente, el día martes 10 de diciembre se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese marco una comunidad, una precooperativa llamada Bella Vista que se encuentra ubicada en el límite entre las parroquias de Dureno y Pacayacu en el cantón Lago Agrio, hizo una denuncia muy grave que referente a la amenaza que estaba sintiendo por las intenciones de que una planta de tratamiento de desechos tóxicos quiere instalarse en los predios de la comunidad, de la precooperativa. Desde hace 2 años estuvieron por ahí y a lo que han logrado hacer hasta ahora es comprar un terreno, un poco más de 50 hectáreas que han comprado para instalar unas plataformas en donde colocarían los desechos que se producen de la perforación de pozos, los ripios y lodos de perforación que contienen metales pesados hasta sustancias radiactivas y también los suelos contaminados por los derrames de petróleo que se producen muy frecuentemente en la Amazonía, en la zona norte, también irles a colocar ahí para ahí hacer un tratamiento y limpiar esos suelos. Obviamente, el agua que vaya a barrer todos los contaminantes de los suelos van a ir a parar a las fuentes hídricas que hay en la zona. Esa es una zona muy hermosa, tiene una reserva ecológica, incluso ahí donde se han hecho estudios de que tiene alta biodiversidad. Y además ahí la población todavía puede vivir de la agricultura, la ganadería, la crianza de animales menores. O sea, es una zona donde no hay pozos petroleros, no hay estaciones todavía, pero ya quieren instalar esta infraestructura que les causaría mucho daño. Eh, es importante mencionar que la población de esta zona, a más de tener los impactos de la extracción del crudo, suelen tener estos impactos de estas actividades conexas o de estas fases dentro de la industria petrolera, porque efectivamente se puede hacer el análisis de la explotación petrolera desde el metabolismo social, en donde tienen primero la ocupación, la transformación, transporte, el consumo y luego la excreción. Vendría a ser esta, la fase del basurero, o sea, ir a poner en una zona un basurero de desechos y que les cambiaría completamente sus modos de vida, les contaminaría las aguas, los suelos y el aire, porque esas plantas suelen tener unos olores muy fuertes y desagradables. Entonces, esto es lo que está tratando de evitar la población, las comunidades de Bellavista, la comunidad de Ucabati, que es un centro de la comunidad Cofán, Dureno, que está al otro lado del río, porque todos estos desechos a la final irían a parar al río Guarico. Y el río Guarico
en sus riberas se asientan, se ubican comunidades Siona, Secoya, Cofán, Shuar, Quichua. Entonces, a toda esa población indígena que usa el agua del río para su sustento, para incluso recreación, para el transporte, para el aseo, e incluso se utiliza para prácticas espirituales, porque las comunidades indígenas tienen un vínculo espiritual muy fuerte con los ríos. Entonces, todo esto sería dañado, todo esto sería destruido en pos de colocar unos desechos, porque la industria petrolera termina en eso, en desechos tóxicos. Entonces, eso es justamente lo que queremos evitar porque vulnera los derechos de la naturaleza y de las poblaciones. Totalmente, creo que es una forma también medio, tal vez no tan sonada de afectar a las comunidades. Tal vez lo que más hemos visto es del extractivismo, de la minería, del petróleo que está ahí atacando a las comunidades, pero esto es como, claro, como una forma de afectar el medio ambiente a través de estos desechos tóxicos, ¿no? Creo que también es importante mencionar que vimos en la información de la rueda de prensa que este cantón Bellavista ya había sido afectado también por el extractivismo, por derrames de petróleo de Petroecuador y todo esto. Y entonces esto como que agravaría un poco también la situación. No sé si nos comentas un poquito de eso y de paso preguntarte si es que en estos casos, bueno, supimos que se hizo una consulta no adecuada, si es que esto de la consulta previa, libre e informada también cabe en estos casos y que ha estado alrededor de esto en la comunidad de Bellavista. Sí, ante la primera pregunta, por la comunidad atraviesan oleoductos. No tiene pozos, como dije, no hay estaciones, o sea, no tienen esta infraestructura petrolera, pero sí les atraviesa, porque como atraviesa la carretera, en los bordes de la carretera van los oleoductos, sean enterrados o sean expuestos al aire libre. Entonces, estos oleoductos, por la falta de mantenimiento y porque ya son muchos años de funcionamiento, ya están obsoletos y se rompen con facilidad. Entonces, hay roturas de oleoductos que provocan derrames de petróleo en la zona y eso es lo que la comunidad denunciaba, que ya han sido afectados por esos derrames de petróleo, derrames de combustibles incluso, porque por ahí pasan los poliductos, y también derrames de aguas de formación que son también muy tóxicas. Entonces, ellos ya tienen esa afectación y encima les van a poner una afectación más permanente con esta planta, porque lo de los oleoductos, las roturas de oleoductos, aunque sean frecuentes, pero no son permanentes. Y en cambio, los desechos que va a generar esta planta de la empresa G-Power sí son permanentes y todo el tiempo van a estar filtrándose estas sustancias tóxicas hacia los cuerpos de agua, hacia los suelos y como dije anteriormente. Y respecto a lo de la consulta, efectivamente, según la normativa ambiental del país y la normativa en general, en la Constitución dice que todo tipo de actividades que puedan generar afectaciones a la gente tienen que ser consultados. Si son pueblos indígenas, tienen que en base al artículo 57, numeral 7, hacerles la consulta previa, libre e informada. Si no es población indígena, como en el caso de la precooperativa Bellavista, tiene que aplicarse la consulta ambiental, que está también garantizada en el artículo 398 de la Constitución. Entonces, pero eso no lo ha hecho el Estado, porque quien consulta no es la empresa, quien consulta es el Estado. El Estado tiene que consultar a la población y tiene que hacer una consulta informada, o sea, darles toda la información necesaria de cuáles serían los impactos que les generaría. Eso nunca se hace. Tiene que ser además una información veraz, o sea, tienen que ir con la verdad y tiene que ser previa. Antes de tomar la decisión, tienen que hacer la consulta. Antes, porque normalmente lo que hacen es tomar la decisión, empezar a trabajar y después consultarles. Y hacen una consulta en la que no les dicen lo que realmente va a pasar, sino que van y les ofrecen puestos de trabajo y los beneficios supuestos que generan estas actividades. Entonces, en la comunidad de Bellavista el Estado no ha hecho ninguna consulta, por lo tanto, no ha habido consulta. Sí han ido y denunciaba la gente que personas de la empresa han ido
hacerles firmar unos documentos y les han ido a ofrecer puestos de trabajo, claro, temporales y además mal pagados, pero con la crisis que estamos viviendo ahora en todo el país y sobre todo en esos lugares amazónicos, obviamente la gente va a decir, sí, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que una gente ha aceptado y otras personas no. Y eso ha creado división en la comunidad. Entonces, la comunidad está ahora dividida entre los pro empresa G-Power y los que están en contra de que la empresa instale ahí su planta. Y esto es muy grave. La división de una comunidad es un proceso muy grave porque a veces hasta la contaminación ambiental puede llegar a repararse con el tiempo, puede llegar a regenerarse, la naturaleza se regenera, pero cuando se divide una comunidad es muy difícil, eso es casi irreversible, muy difícil que se vuelvan a unificar. Entonces, este tipo de impactos sociales que generan estas actividades también casi no se las toma en cuenta, pero también son muy importantes de tomar en cuenta el momento de argumentar la incompatibilidad que existe de que estas plantas se instalen en este tipo de zonas. Totalmente, creo que es una estrategia de la empresa extractivista, de esta toda campaña que es como la desintegración de las comunidades, ¿no? ¿Crees que también hay un desconocimiento de las personas que están a favor, tal vez de no saber o no entender la implicación grave que podría tener la contaminación y que se vincule estos desechos al río Aguarico, ¿no? Por supuesto que hay un desconocimiento. La gente de una comunidad normal ahí, no, de campesinos, no tiene por qué saber eh, información relacionada a la industria petrolera. Eso es un tema que no es de su competencia. Entonces, no saben nada de eso. Y justamente por eso es que, como según la Constitución, todos los pobladores, todos los ciudadanos tenemos derecho a la información. Entonces, esa es la obligación del Estado, de darles la información veraz, oportuna eh, y previa ante cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, pero eso no lo hacen. Y como no lo hacen, solamente van una persona y les dice, desea que trabajar para nosotros, desea un puesto de trabajo y obviamente sin mayor duda le dicen que sí, porque la gente, sobre todo en esos lugares, en la parroquia Pacayacu, por ejemplo, existe un alto nivel de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, o sea, gente que no tiene agua, no tiene acceso a agua limpia, personas que no tienen acceso a buena salud, a educación, a vivienda, o sea, todos sus derechos. Para eso el Estado ha estado ausente completamente en esas zonas y solo viene una empresa y le ofrece un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué puede pensar la población? Que sí, por supuesto, además porque en algunos lugares de la parroquia ya los suelos no son fértiles, ya no se puede sembrar, ya no se pueden dedicar a la agricultura como antes. Entonces, lo único que les toca es acceder a un puesto de trabajo temporal y mal pagado que le da una empresa petrolera. Entonces, ese es el grave problema, el conflicto que se ve ahí. Totalmente complicado el asunto desde ahí. Preguntarles, también supimos que había como trabajos alrededor de pedir al Ministerio del Ambiente y del Agua que no se les otorgue la licencia ambiental a la empresa G-Power para instalar su planta de desechos tóxicos. ¿Ha habido alguna respuesta del Ministerio de Agua y del Ambiente como para saber qué es lo que piensan al respecto, qué tienen como lectura alrededor de esto? Sí, para enfrentar esta situación del intento de empresa G-Power de hacer esta planta, se ha creado un colectivo, el colectivo por la vida se llama, ¿no? En donde están las personas de la comunidad de Bellavista, están personas de la comunidad Cofán, del centro Ucabati, que es de la comunidad Cofán Dureno, que está al otro lado del río, ahí mismo. Hay que aclarar que esta zona es territorio ancestral de la nacionalidad Cofán.
ya que cuando hace 57 años entró Texaco, les desplazó, les retiró de ahí y se fueron, digamos, la colonización instalando en esas zonas, pero es territorio Cofán. Entonces está ahí también de vecinos la comunidad Cofán. Entonces hemos hecho y también las organizaciones sociales locales, también nacionales como Acción Ecológica, hemos conformado este colectivo y dentro de este colectivo las acciones que hemos emprendido son en primer lugar pedir información a las instancias como el municipio, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de las respuestas que nos han dado. Sabemos que todavía esta empresa no tiene los permisos necesarios. El municipio nos contestó de que no hay permiso de uso de suelos, que no hay permiso de construcción, no hay patentes ni ningún tipo de permiso. Entonces, y también el Ministerio del Ambiente nos dijo que la empresa en estos momentos está en trámites de sacar la licencia ambiental. O sea, todavía no tiene la licencia ambiental. Y es por eso que se decidió que el mismo día 10 de diciembre se ponga en el Ministerio del Ambiente un escrito, esto se llama una acción administrativa, en donde fundamentadamente se le solicitaba al Ministerio del Ambiente que no entregue la licencia ambiental a, a la empresa G-Power. Con esto evitaríamos que el municipio también lo haga. O sea, si de todas maneras el Ministerio del Ambiente entrega la licencia ambiental a pesar de la solicitud que se ha presentado, entonces acudiríamos a solicitar también a través de una acción administrativa al municipio para evitar que, que dé los permisos, ¿no? Y aquí es importante mencionar que el municipio nos indicó que había un informe en el que se definía a la zona donde está la comunidad de Bellavista como zona de patrimonio natural y en estas zonas no es permitido este tipo de infraestructuras contaminantes. Entonces tenemos esto a nuestro favor y vamos a seguir con la lucha. Si a pesar de todo entregan todos los permisos, iríamos a una acción de protección, una acción constitucional que se pone en caso de daño inminente a la población y al ambiente. Más o menos esta sería como una hoja de ruta que está planificado como para evitar que se instale la planta G-Power, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, esos son los pasos a seguir. Chévere. Bueno, la pregunta también iría un poco desde el desconocimiento, desde ponernos un poco en el lugar de una persona común, tal vez que pueda estar escuchando esta entrevista. Y bueno, hemos escuchado que se está atacando a la Amazonía desde diferentes lugares, ya no es solo el petróleo, ahora es la minería y también este tipo de, como tú decías, infraestructuras contaminantes. ¿Qué podemos hacer más allá un poco de denunciar o de estar a la par de estos casos, como para evitar que en un futuro se siga tomando la Amazonía, este espacio tan vital para nuestro país, para Latinoamérica, como para que no se siga este proceso capitalista, extractivista, atacando este lugar, este territorio? Yo creo que todas las personas podemos hacer algo, podemos hacer, primero tomar conciencia de lo grave que es y no dejarnos engañar con las promesas, por ejemplo, frente a la industria petrolera. Toda la gente piensa que petróleo es sinónimo de ingresos económicos, que petróleo es sinónimo, es igual a dólares y nada más. El mismo Estado, toda todo este tiempo en que se ha explotado el petróleo, únicamente ha priorizado los ingresos económicos que genera esta actividad. Y es lo único que importa para el Estado, para los diferentes gobiernos. Solamente han priorizado esto. Y en base a eso han tomado las decisiones necesarias. En base a eso han hecho el marco jurídico para que regule la actividad. Y todo lo que tiene que ver con impactos sociales, con impactos ambientales, con impactos culturales, impactos a la naturaleza, eso lo han dejado a un lado. Eso ha sido marginal.
No les ha interesado cuidar. Y por eso es que estamos como estamos en esas zonas, ¿no? Zonas en donde hay altos niveles de pobreza, donde esas zonas tienen casi 3 veces la incidencia de cáncer, casi 3 veces la media nacional. Entonces, esto es lo que está pasando y hay que tomar conciencia de eso y tratar de actuar a nivel local, protegiendo cada uno de los lugares, haciendo campañas de protección, de cuidado de cada uno de estos sitios y cada una de estas comunidades, pero también a nivel nacional yo creo que es muy importante saber a quién elegimos como autoridades. O sea, eso es muy importante, porque no podemos dejarnos de engañar con caras bonitas que nos dicen, sí, yo también cuido la naturaleza, y porque no es así, porque hay que saber quién está por detrás de estas autoridades, de estos candidatos. Ahora ya estamos a las puertas de una campaña electoral, y ¿por qué no tomamos en cuenta estas cosas? O sea, ¿qué es lo que nos está ofreciendo este candidato en función de cuidar el patrimonio natural del país? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nos ofrece solamente más extractivismo, que vamos a hacer más minería, porque eso da ingresos. O sea, nuevamente caer en lo mismo de priorizar el dinero, priorizar los recursos económicos. Y vemos cómo estamos en esas zonas. Entonces, creo que es muy importante que aprovechemos lo que pasó el año pasado en agosto, la consulta popular en donde la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas decidieron que no se explote en el Yasuní el petróleo, que se deje el petróleo en el subsuelo. Pero esto no solamente por dejar el petróleo, sino para que se abra la puerta a dar los primeros pasos hacia una transición justa y ecológica, que es lo que el país necesita. Es urgente que el país, y no solo el país, sino toda la civilización, vaya hacia una civilización y un Ecuador postpetrolero. Muchísimas gracias por tus palabras, Alexandra. Nuevamente agradecerte por haber estado pendiente de este caso para podernos transmitir a través de estos medios alternativos, comunitarios, populares. Gracias también a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Y nada, pues a ponerle más atención a este tipo de casos y totalmente el rechazo a la planta de desechos tóxicos en la comunidad de Bellavista, en Lago Agrio. Así que nada, pues te dejamos unas últimas palabras, Alexandra. Muchas gracias por haber estado aquí en esta entrevista con Indymedia Ecuador antes de la despedida. Muchas gracias también por este espacio. Eso es importante, dar espacios para que se conozca de todo lo que está pasando, para que no sigamos creyendo que es un orgullo que el Ecuador es un país petrolero, porque el costo es muy grande. Totalmente, y como tú dijiste, no solo la afectación es ambiental, porque podría eso incluso recuperarse, creo que es trascendental todas las afectaciones y el detrimento ecológico, psicológico de las comunidades, de las familias que está detrás de todo esto. Y ya vemos que no solo es la minería, el petróleo, ahora también estamos siendo como acosados por estas plantas de desechos tóxicos, como es el caso de lo que hemos hablado hoy, de la empresa G-Power. Entonces estaremos al pendiente de lo que vaya a suceder, de acompañando el caso acá desde de Indymedia Ecuador, y nuevamente agradecerte. Hoy estuvimos con Alexandra Almeida de Acción Ecológica conversando sobre esta planta de desechos que están intentando poner en esta comunidad, como tú dijiste, Alexandra, de importancia vital, no solo ecológica, sino también cultural, ancestral. Entonces, estaremos al pendiente de eso y agradecer nuevamente a la gente que nos vio a través de esta entrevista en Indymedia Ecuador. Síganos en nuestros canales de YouTube y también en X, en Telegram, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden encontrarnos y sobre todo también nuestra página web. Gracias y nos veremos en una próxima entrevista acá para Indymedia Ecuador. De nuevamente, gracias, Alexandra, y solidaridad y resistencia también con la comunidad de Bellavista. Muchas Gracias. gracias.